Sí, bienvenidos, buenas tardes una vez más, amados hermanos, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios y reunidos para ser instruidos con el poder de su palabra, como cada miércoles nos juntamos siguiendo verso a verso la Escritura, y estamos escudriñando ahora este precioso libro o esta preciosa carta a los Colosenses. Y estamos prácticamente terminando esta semana el capítulo 1. Vamos a ver del 24 al 29. No sin antes que le pedí a mi hija Laura que si me podría dar un repasito de unos minutitos de lo que vimos la semana pasada, solo para recordatorio, y iniciamos después de eso ya con esta porción de la Escritura. Adelante, hija, ¿no quieres pasar aquí? No, estoy bien. No, esto es fuerte y claro. Bueno, la semana pasada vimos de Colosenses 1, del 15 al 23, como segunda parte del capítulo 1 de Colosenses. Nuestro tema fue nuestro preeminente reconciliador, y el objetivo fue reconocer la preeminencia de aquel que nos reconcilió consigo mismo mediante la sangre de su cruz. El versículo a memorizar fue Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y básicamente, como nada más así resumiendo en sí estos versículos, pues hablamos de quién es Jesucristo, ¿verdad? Que es la imagen de Dios mismo, el cual, pues como nos lo dicta toda la Escritura, es Dios hecho en carne, ¿verdad? Dios que vino en carne y que fue ese reconciliador, ese puente para nuestro, pues valga la redundancia, la reconciliación con Dios, ¿verdad? Ya que, como lo dice Romanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, estábamos enemistados, se podría decir, con Dios, éramos enemigos, éramos extraños de Dios, y ahora, por medio de la sangre de Jesucristo, que fue el precio que pagó por nuestros pecados, tenemos ese puente, esa reconciliación con Dios, ¿verdad? Aparte también de recalcar que Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y obviamente, si no hay una cabeza, de hecho esto lo vimos con los jóvenes, si no hay una cabeza, pues el cuerpo no sirve para nada. Así que obviamente Cristo, al ser la cabeza, Él es el que opera todo en todos, ¿verdad? Todos los miembros de su cuerpo. Así es, y como lo dice en Juan, creo que si no más bien recuerdo, el capítulo 15, que creo que habla sobre la vid y los pámpanos, es como una metáfora en decir eso, ¿verdad? De que de Él proviene todo esto que viene siendo la función, ¿verdad?, en todo el cuerpo del Señor. Y pues por último vemos que simplemente la evidencia de que hemos sido reconciliados con Dios es de que ahora somos, de que permanecemos y somos fundados en esta fe, ¿verdad? Que estamos firmes en esta fe, y que ahora somos hechos como ministros, se podría decir, ministros de esta obra, de ir y hacer discípulos, ¿verdad? Por medio de este mensaje que es el evangelio de la muerte y resurrección de Cristo. Todo muy bien, muchas gracias, hija. Rápido, concreto. Ahí discúlpame yo. No, está muy palabras bien. me revuelven. Está muy bien, ok. Muy bien, pues vamos a entrar ahora sí de lleno a esta porción que nos resta del capítulo 1. Ya nomás son 4 o 5 versículos del 24 al 29. Y pues nada, vamos entrando. Tenemos un título esta semana, Cristo en nosotros. Ahí en nuestra hojita está la coma, la esperanza de gloria. Esa es nuestra esperanza de gloria, que Cristo está en nosotros. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el mismo, todo es el mismo. Muy bien. Ok, continuamos. Tenemos un objetivo ahí. Este objetivo dice así, lo leo y dice: anunciar el misterio
del Evangelio, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es nuestro objetivo y es pues prácticamente sacado, ¿no?, del versículo 28, que es parte de lo que vamos a ver, y está extraído prácticamente de ahí el objetivo, y es esta parte de lo que hemos sido llamados, ¿no? Hemos sido capacitados y llamados a hacer exactamente eso que está en el objetivo, anunciar el misterio del Evangelio. Adelante. Muy bien. Adelante. Bienvenidos. Muy bien, continuamos y dice aquí versículo a memorizar. Tenemos un versículo que es el 27. Buenas tardes, bienvenidos. Es el 27 y dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y bueno, pues aquí está incrustado el tema de esta semana. Ahí lo vemos, esta esperanza de gloria, pero sí, esta esperanza es para los suyos, ¿no? Nos lo declara el versículo 17, que es el 27, que es a memorizar, y que pues observamos esa soberanía de Dios, ¿no? Seguimos observando esa soberanía, esa gracia manifestada a los suyos, a los que Él quiere, ¿verdad? Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, en vosotros, en ustedes. Dice ahí, Pablo le está diciendo a los colosenses, pero obviamente Él sabía que en Él también, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza que nos caracteriza, ¿no? Ese espíritu puesto, estas arras, el anticipo de la eternidad que nos da el Señor con el Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar, pues vamos a ir ya de lleno al primer versículo, que es el 24. Vamos a ver del 24 al 29 y, como es costumbre, leo el primero y ya los demás me ayudan un poquito para ver si no son muchos versículos, pero a ver cuántos podemos leer. Muy bien, versículo 24 dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y bueno, ya el pastor había explicado un poco este versículo, ¿verdad? El cual de pronto, si no lo lees bien, aparenta como que decir que a nuestro Señor Jesucristo le faltó cumplir algo, ¿verdad? Cuando verdaderamente sabemos que todo ha sido cumplido, ¿verdad? Todo ha sido cumplido. Lo que pasa es de que la obra manifestada por Cristo estaba culminada. Tan es así que en la cruz dijo, consumado es. Consumado es. ¿Y qué es lo que falta? Claro, la obra de Cristo ahí estaba y iba a seguir continuando. ¿De qué manera? El día de Pentecostés el Señor resucitó, los sepultaron y al tercer día resucitó entre los muertos, como está manifestado en su escritura, y así lo creemos, y esa es nuestra esperanza viva. Y después en el Pentecostés manda al Espíritu Santo a morar en cada uno de los suyos y de los que han de ser. Y entonces ese es el punto. Sigue cumpliendo el Señor la obra, por supuesto, pero ahora la va a cumplir en los que ha llamado. Y por eso es que Pablo dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por supuesto. ¿Qué es lo que falta? Anunciar el anuncio que dejó Jesús aquí a los suyos, por medio del Espíritu Santo. Me da poder, me empodera y me da denuedo, me da sabiduría, me da conocimiento, me lleva de la mano para seguir el camino de mi Señor.
y proclamarle al mundo el evangelio, y por ello voy a padecer. Por eso es que dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, ¿verdad? Y cumplo en mi carne, obviamente, que es a través de mí lo que Jesús está haciendo con su espíritu en mí. De hecho, no me quiero adelantar, pero para poder entender bien el versículo y que no quede duda, en el 29 Pablo lo culmina, o sea, y no es que lo quiera terminar, pero lo voy a leer. En el 29 dice, para lo cual también trabajo luchando, no según sus fuerzas, estoy leyendo el 29, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, Pablo sabe perfectamente bien qué es lo que está pasando, es Cristo mismo culminando su obra. ¿Cómo? ¿En la cruz no la terminó? Sí. O sea, consumado es, lo que a Él le tocaba terrenalmente quedó. Pero ahora con el Espíritu en nosotros sigue accionando, es Él mismo en nosotros. Por eso es que cumplimos esas aflicciones en el cuerpo de Cristo, porque es su iglesia, somos nosotros los que hemos sido llamados, los que el Señor ha puesto su Espíritu en ellos, no para que se sienten en su casa y ya sean salvos, no, para proclamar el evangelio a los demás y que los demás puedan seguir viniendo conforme a nuestro Señor le plació. ¿Cómo? ¿De qué manera? 1 Corintios lo declara, ¿no? Por medio de la locura de la predicación del evangelio es que agradó a Dios salvar a los creyentes, por la locura de la predicación. Y eso es a lo que hemos sido llamados. Pero no lo hacemos nosotros, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que nos capacita, que nos guía, que nos lleva, que pone en nosotros el querer como el hacer, que pone en nosotros hambre y sed de su justicia para seguir sujetos y pegados a Él. Y entonces es que podemos manifestar esa obra. Pero bueno, ya leí el 29 solo para que amarrara bien de qué está hablando Pablo, ¿verdad? No está diciendo que a Cristo le faltó padecer algo para que se cumpliese la obra, sino que sigue haciendo su obra ahora en los suyos, que es el cuerpo, la iglesia de Cristo, es su cuerpo, pero Él en el Espíritu Santo empujando a los suyos para que proclamen las buenas nuevas a los demás y puedan venir uno a uno por la locura de la predicación del evangelio. ¿Ok? Esa es la parte. Nomás para que quede bien centrado, lo voy a leer. Es 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Ahorita les digo qué versículo es. Pues ya que en la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, esa es la manera. Por eso es que la fe, que tú puedas creer en Cristo, viene ¿por qué? ¿Por qué es que viene la fe? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Y cuando se predica, ¿qué escuchas? La palabra. Por medio de esa locura de la predicación del evangelio es que el Señor te da fe y puedes creer que Jesús vino a morir por tus pecados. Y entonces eso amarra y entonces el Señor deposita su espíritu en ti y empieza a trabajar contigo en tu vida y contigo para que puedas empezar a vivir como el Señor quiere que vivas. No que tú invites a Jesús o a Dios a tu proyecto de vida, no. Que Dios haga en tu vida lo que Él tiene planeado para ti. Es totalmente diferente. Ahorita se predica mucho de que no, ven y puedes hacerte socio de Dios. Y lo metes a tu trabajo, y lo metes a tu casa, y lo metes a... No. Es entrégale tu vida, entrégale todo lo que tienes. Y entonces Él obrará
conforme a su voluntad en tu vida o en la mía. Así es como opera, ¿ok? Y bueno, vamos a leer la primer preguntita que tenemos ahí. ¿Cuál era la actitud de Pablo en los padecimientos, cumpliendo en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia? Se gozaba. El gozo, exactamente. Ese era la actitud de Pablo. Tenía gozo. Dice, ahora me gozo porque padezco. Cualquiera va a decir, ¿cómo que se goza porque padece? Pues es que él sabe. Cuando empiezas a padecer, sabes que estás haciendo tu tarea bien. Cuando el mundo te empieza a amar y eres predicador de la palabra, algo está mal. Algo anda mal, porque la palabra confronta. La palabra confronta y la palabra nos muestra lo pecador que somos, y eso nos lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Pero esa parte es la que nos lleva. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario hasta aquí? Pues comentarios siempre, bueno, he escuchado mucho de que o estamos con Dios o somos enemigos de Dios y amigos del mundo. Así es. Entonces, de que si estamos muy cómodos en el mundo, significa que estamos, como dices, estamos haciendo algo mal. Ahora, si el mundo nos odia y nos juzga por cómo somos por estar con Dios, es lo correcto. Exactamente, por eso es que Pablo se gozaba. Sí, por eso es que Pablo se gozaba, exactamente. Y esta parte está por todos lados, ¿no? Primera de Juan también manifiesta estas cosas, o sea, estas cosas de que si decimos que andamos en luz, que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, pues mentimos, o sea, mentimos y la verdad no está en nosotros. ¿Y quién es la verdad? Pues Jesús, y no está en nosotros, o sea, no tienes esa esperanza de gloria que es Cristo en nosotros. ¿Cómo te lo explico? O sea, esta parte es así, está sujeta por todos lados, ¿no? Es el mismo sentir de Pablo de una manera, de otra manera. Y bueno, en este caso es Juan, estoy citando primera de Juan. Y muestra estas cosas, ¿no? Que la gente puede decir, pero si vives algo diferente, pues hay algo distinto, ¿verdad? Y por eso lo que comentaba ahorita el hermano, que no puedes estar en el mundo y gozándote en el mundo, pues quiere decir que pues estás dándole al mundo lo que quiere, pero cuando muestras la palabra de Dios va en contra del mundo y empiezas a tener aflicción por medio de la palabra, o por causa de la palabra. Me acuerdo que antes, bueno, que estamos con el señor Comiller, siempre nos decía que, dice, el reino de Dios es el reino al revés, dice, para los que no saben, dice. Y nos decía este versículo que es 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Poder de Dios, exactamente. Es todo lo contrario, exactamente es así. Y bueno, y nos toca, y ahorita precisamente vamos a ver estos puntos, que nos toca predicar el evangelio y mostrarle al mundo a todo hombre. O sea, nosotros no podemos discernir ni diferenciar quién sí y quién no es hijo de Dios. O sea, eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos es mandado predicar y mostrar el evangelio a toda criatura, a todo hombre, y todo el anuncio, ¿verdad? O sea, toda la instrucción, no nada más una parte, nada más de lo que te gusta hablar, de que Cristo nos ama y que esto y no, todo el consejo, porque sí, que nuestro Señor es amor, pero también es justicia. Entonces hay que predicar la justicia y hay que predicar el amor, todo, ¿verdad? Y porque esta parte de la justicia de Dios nos lleva al arrepentimiento. O sea, no podemos presentarnos queriendo ser justos sin reconocer quién soy. Entonces no ha habido justificación, no ha habido justicia, no estás observando quién es la justicia, ¿verdad? Pero bueno, sigamos, versículo 25. ¿Me ayuda, hermanita?
con el 25. Sí, claro que sí. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén, gracias. Así que sigue Pablo diciendo que después de que le da gozo de padecer por esta causa, y seguir cumpliendo lo que Cristo sigue haciendo, pero ahora en nosotros como espíritu, ¿verdad? Dentro de nosotros, en nosotros. Dice, de la cual fui hecho ministro, y esta parte lo veíamos, ¿verdad? Que esta palabra ministro no es otra cosa que sí, que ¿cuál era la palabra? Creo que era mandadero o algo así, Sí. la palabra, Sí. ¿verdad? Que se los mandados. Sí, El que se los mandados. Sí, escuché. Que se los mandados. Coloquialmente, ¿no? Sí. Pero sí, literal, eso es lo que significa. Dime, hija. Mensajero, ¿no? Ajá, También, sí, exactamente. Qué cool, hija. Mensajero, dice. Se escucha mejor. Sí, sí, exactamente. Sí, pero digo, porque ministro se oye así como que soy el ministro, ¿verdad? Bueno, pues eres el mensajero, ¿verdad? Sí. Y verdaderamente es eso, o sea, nuestro Señor nos ha enviado y no hay que distorsionar. Y dice, según la administración de Dios, dice Pablo, ¿verdad? Que según esta administración de Dios, no de esta logística que pudiera haber hecho Pablo, sino en la administración de Dios que le fue dada, dice Pablo, para con ustedes. O sea, obviamente aquí le está escribiendo a los colosenses, y no era solamente para ellos, pero para ustedes, porque pues era para los gentiles, ¿no? Ya sea de Colosas, de Filipo, de a todos los que anduvo Pablo predicando por todos lados el evangelio, ¿no? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y esta parte cumplidamente lo veíamos, ¿no? O sea, para que lo anuncie, no nomás que lo anuncie, sino que lo anuncie cumplidamente. Quiere decir todo el contexto, todo el completo, ¿no? O sea, todo lo que es. No como yo lo quiero dar, sino como Dios dice que es, ¿verdad? Y por eso dejó su palabra, para que toda la escritura sea mostrada y sea manifestada, ¿verdad? Y es esta parte que tenemos que digerir, porque es necesario que a todo hombre le sea predicado toda la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver más adelante, porque esto nos hace bien a nosotros. El Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, al escuchar la palabra nos redarguye y nos va transformando nuestra mente, nuestra alma, y por ende va dando fruto y va transformando nuestro comportamiento para con el mundo, ¿verdad? Y obviamente que esto impacta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu, no es una obra de la carne, por supuesto que no. Según que fue hecho Pablo ministro a los colosenses, según qué. Según la administración de Dios. Así es, según la administración de Dios que fue dada para con ellos. O sea, esta parte me encanta la palabra de Dios, porque nunca deja fuera estas cosas, o sea, nunca deja fuera estos asuntos que dice Pablo, según la administración de Dios que me fue dada. O sea, no es algo que yo obtuve por mi conocimiento, no es algo que yo obtuve por mis títulos, por mi dinero, por mi estirpe, por mi sangre, no, me fue dada, o sea, me fue dada, ¿verdad? Y me fue dada para con vosotros, ¿verdad? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y ahí está, o sea, lo que vamos a hablar es la palabra de Dios, no cuentos, no sueños, no circunstancias, es la palabra de Dios, que es la que nos limpia, la que nos salva, la que nos guía, la que nos fortalece, la que nos confronta, pero también nos ¿cómo se dice? Nos consuela también en los momentos que tenga que haber, también nos consuela. Eso está incluido, ¿verdad? Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios para seguir con la otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok.
Dice la siguiente preguntita: ¿para qué le fue dado este ministerio? Para que anunciara cumplidamente la palabra de Dios. Para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Esta parte de sí, cumplidamente, o sea, todo completo. No puedes anunciar solamente que Jesús es tu Salvador, porque pues tienes que decirle de qué lo va a salvar. O sea, pues ¿de qué me va a salvar? Bueno, pues de la muerte eterna, que es la segunda muerte, de la destitución de la gloria de Dios por la eternidad. Y eso pues es la segunda muerte, ¿verdad?, de la que habla Apocalipsis. Y tienes que anunciar cumplidamente arrepentimiento y fe para creer y para ser salvo, obviamente, ¿verdad? Vamos a ver un versículo que tengo aquí. Decía esta es Hechos 20, digo, del 21 al 27. Voy a leer un pedacito para observar, pero precisamente dice ahí en el subtítulo, ahí dice discurso de despedida de Pablo en Mileto. O sea, era Pablo predicando, ¿verdad?, ahí en Mileto, y les decía estas cosas, ¿no? Dice del 21 en adelante: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Qué increíble. O sea, Pablo se sentía seguro en ese sentido por una simple y sencilla razón: porque nunca rehusó darles todo el consejo a nadie, sea quien sea. Entonces él decía: yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Si ustedes van a morir, no va a ser por mí. Si ustedes van a morir esa segunda muerte eterna, no va a ser por mi culpa. Yo les vine a decir todo el consejo. Si hay quien le entró por una oreja y le salió por la otra, esa ya no es mi culpa, ¿verdad? O si hay quien lo recibió y de pronto ya no, pues esa no es mi culpa, ¿no? Y entonces dice en el 27: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que bueno, era hasta el 27, que no había rehuido a dar todo el consejo de Dios. Porque digo, sigue hablando y sigue mostrando. Ahí está precioso estos capítulos donde Pablo predica ahí a las diferentes ciudades. Muy bien, es más que nada lo que les quería mostrar y leer. Hermano, ahí donde dice para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, nos estaba dando el hermano también Primera de Pedro 2:9, Okay. donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Perfecto. Y este es Pedro. O sea, aquí es Pablo, este es Pedro. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, podemos observar en el Salmo de David, 53, es el Salmo 53, el de David, y observas que el contexto es exactamente el mismo. Aquí dice Pablo que fuimos escogidos, que fuimos llamados, que fuimos
hechos nación santa para anunciar. Y allá David decía, límpiame, Señor, límpiame con hisopo, porque el pecado siempre está delante de mí, y tú límpiame, o sea, límpiame. Y él sabía que una vez estando limpio, dice, entonces ahora sí podré mostrarles a los demás tu palabra, es lo que empieza a decir David. Entonces esta parte está por todos lados de la escritura, o sea, tú primero eres recibido tal y como vienes, cochino de pecados, pero te trae la palabra de Dios, te arrepientes, te perdona el Señor y te empieza a limpiar con la palabra para un propósito, para que después anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De eso se trata todo está encerrado en eso. Y bueno, sigamos. Está hermosa la palabra de Dios. Y versículos 26 y 27. Vamos a ver. Sí, creo que está. Aye, ¿estará por ahí Aye? Con gusto yo le leo el 26 y el 27. Perfecto, claro que sí, adelante. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Gracias, Sebastián, muchas gracias. Wow, qué versículos tan potentes, ¿no? Dice que este misterio, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, o sea, esta parte había estado oculta. La gente que de alguna manera trabajó para la obra del Señor sin darse cuenta de lo que iba a venir, porque ellos lo tenían oculto. Mas sin embargo, esto es un gran misterio, y esto verdaderamente es un milagro y es una obra de Dios que obviamente para el mundo, lo que leímos ahorita, lo que leyó el hermano Gerson, para el mundo es locura. O sea, para el mundo es locura. Si tú le dices que Jesús mora dentro de ti a alguien, le dices, está loco, o sea, definitivamente ya se volvió, le patina el coco, ya se volvió loco. Pero para ti, ¿qué es eso? Eso no es locura. Para ti, ¿qué es? Poder de Dios, porque solo Dios puede hacer eso, hacer morar su espíritu en ti. Y entonces esta parte que estaba oculta, que era un misterio, esta parte de misterio no era que sino lo único que quiere decir misterio es que está tapado, que está velado, que está oculto, ¿verdad? Pero ahora ya no está oculto, dice la palabra de Dios. Me encanta. Pero que ahora ha sido manifestado al mundo, ¿no? A sus santos, a los escogidos. ¿Cómo te lo explico? A los apartados, a los escogidos, a los que Él ha llamado para su gloria. A ellos se les ha manifestado, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que somos todos nosotros los que por alguna razón no somos judíos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es increíble este misterio que ha sido manifestado a sus santos y por la soberanía de Dios, porque aquí no hay nadie que dice yo también quiero, sí, pero es soberanía de Dios, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Lo declara así Romanos. Y es esta misma parte, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Wow! ¡Qué increíble! Este misterio que el Señor puede hacer milagrosamente, meter su espíritu dentro de ti, para que cuando tú escuches la palabra puedas empezar a entender, a discernir, a comprender y a caminar en Él. Increíble. Bueno, en el 27 me acuerdo mucho de 1 Corintios 3:6, que dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios, lo dio el Señor. Entonces así, o sea, me acuerdo que decir, por más que nosotros digamos su palabra, como está diciendo, ¿no?, en la carta a él, o que yo ya les dije,
pero ya no es mi culpa después, ya hice lo que es, el Señor me mandó, lo que me corresponde ya del Señor, a quien le quiera revelar, a quien le quiera dar eso que es esa manifestación que es sorprendente que nos haya dado Él, es la que nos otorga Él solamente. Es increíble, es exactamente esa parte que está por todos lados y la puedes observar en diferentes partes de la Escritura, ¿verdad? ¿Cuál es el tema central de la anunciación de la palabra de Dios? El misterio que había estado oculto. Así es, pues le puedes poner ahí sí, todos los dos versículos, ¿verdad? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, no al mundo, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en, no Cristo con, ni Cristo, no, en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es nuestra esperanza de gloria. Ese es nuestro adelanto, nuestro anticipo, lo llama Corintios las arras, ¿verdad? Las arras de nuestra herencia. Y bueno, le quería decir, yo siempre veo mucho, y no es como para decir de vanagloria ni darme golpes de pecho, ni decir, pero por ejemplo, puedo ver en el trabajo, mi jefe es Carlos, y luego les predica a los chavos, y les dice, o luego yo les digo, y como que no les tratando de decir, entender, y como que no comprenden o no entienden, y me quedo pensando, digo, gracias mío, porque para mí es como de que ya me ha sido manifestado. Para mí es como estar diciendo, es que 1 más 1 son 2, sí. 1 más 1 son 2, sí. ¿Entienden? Así, y por más que les puedo decir a ellos, explicarles a ellos, no, o sea, es que es algo, como dices, un misterio, sí. O sea, es algo que no van a entender nunca se les va a ser revelado si el Señor es que no quiere manifestarse en su vida. Definitivamente así es. Siempre lo veo así de esa manera. Así es, y sí, verdaderamente así es, y qué bueno, porque eso no lo hace ver el Señor, yo también lo sí, se lo veo y me quedo, digo, gracias Señor, porque es como estar viendo algo cifrado y verlo y entenderlo, y alguien más que no me puede entender, te quedas así viendo así de que... Y lo acabas de decir con tu palabra, no te diste cuenta, pero lo acabas de decir, o sea, para eso nos hace el Señor reflexionar, para darle gracias. Sí. Y lo acabas de decir, gracias Señor, porque sí, por supuesto, porque si no es por Él, no podríamos ninguno de nosotros descifrar ni entender, o sea, estas cosas. Definitivamente no, están ocultas. El Señor se las quitó a los que dicen ser inteligentes y se las dio a los niños. Así es. Ya contestamos la pregunta, ¿verdad? Bueno, está muy larga, pero ahí está. Ok, perfecto. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Alguien más? Allá, acá, por allá. Muy bien. Vamos a continuar. Ya vamos a terminar. Vamos muy rápido esto porque son poquitos versículos. No puedo cambiar. Ahí está. Versículos 28 y 29. Hermanita Leti, si está por ahí, ¿me podría ayudar? Está apagado. A ver si le puedo... Está perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Gracias, hermanita. Se oyó ya nomás casi lo último, pero está bien, aquí lo leemos. Muchísimas gracias, hermanita. Lo repito si gusta. Dele, que cabo la palabra de Dios siempre nos hace bien. Dele otra vez, por favor. Dice, se me va el internet, yo creo. para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Muchas gracias, hermanita. No lo va a creer, pero otra vez. Pero no se preocupe. La tercera, sí, es acá. La tercera es la vencida. No se crea. Aquí ahorita lo leemos sin problema. Sí, gracias, hermanita. Gracias. Ok.
Bueno, vamos a continuar y dice así el 28, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Me gusta, bueno, lo que mi hija ahorita me decía, papá dice muchas veces todo, toda. Sí, exactamente. Y luego esta parte de a todo hombre, pues sabemos que es hombre y mujer, ¿verdad? O sea, es al ser humano en sí, ¿verdad? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre. O sea, nosotros debemos darlo a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, o sea, todo el conocimiento, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, otra vez, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y me encanta como lo que ya habíamos comentado al principio de este versículo 29, esta parte de Pablo que siempre reconoce que no es su intelecto, que no es su capacidad, que no es su destreza, que no es su conocimiento de la Torá, no es nada de eso, sino que es la potencia de Él, o sea, de Jesús en Él, actuando poderosamente en Él. Lo reconoce perfectamente bien tal y como es. Así que cuando el Señor nos halle y nos encuentre haciendo su voluntad, la gloria y la honra es para nuestro Señor, porque Él es el que hace eso en nosotros. Él es el que pone el querer como el hacer. Él es el que nos llena de sabiduría, de conocimiento por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Simplemente nosotros somos vasijitas de barro, es todo lo que ocurre, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo anunciaban los discípulos esta esperanza? ¿Cómo la anunciaban? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Enseñando con sabiduría. Exactamente, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Hasta ahí, porque la otra preguntita va a llenar el resto. ¿Con qué fin? Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual activa poderosamente en mí. Así es, actúa poderosamente en mí. Perfecto, así es. A fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Por eso es que siempre esta parte del Evangelio es... y es que la gente en el mundo obviamente se confunde y entiendo porque esta parte ya está muy revuelta y ya está muy así, y la gente está así, les quieres hablar de Jesús y ya están así, y es que me quieres llevar a tu iglesia. No te quiero llevar a mi iglesia, te quiero presentar al que me sacó del bote de la basura a mí. Eso es lo único que quiero hacer, presentarte a Jesús y llevarte a Él. Yo no podré hacer nada por ti, lo único que hago es mostrártelo, pero quien puede sacarte de donde estás es Jesucristo, es Él, o sea, no soy yo. Así es que este es el fin, ¿verdad? De presentar perfectos, de presentar los perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, ¿verdad? Pero no soy yo quien lo hago, sino mostrando la Escritura, el Señor le va a hablar, lo va a confrontar, va a pedir perdón, va a clamar, el Señor lo va a perdonar, le va a dar su espíritu y va a activarse a empezar a aprender y a mostrar el Evangelio a otras personas. Así como nos pasó a nosotros desde el principio, cuando nacemos de nuevo, empezaste siendo bebé y después ya poco a poco fuiste madurando en la palabra hasta que ya vas mostrando los atributos de nuestro Señor, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Esta parte nomás quería mostrarles también del amonestar, enseñar, corregir a todo hombre. Esto lo hace la misma palabra. Obviamente que nosotros mostrando nos va corrigiendo y nos va instruyendo y nos va amonestando a todos, ¿verdad? A todos nosotros. Pero 2 Timoteo 3:16 lo declara, ¿verdad? Lo declara así. Y dice,
así dice segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo mismo, está hablando de exactamente lo mismo. Y entonces esta parte es que hemos sido llamados para ser instruidos por Él, ¿verdad? Y hacer después el papel que nos toca, ¿no? Predicarle a todo hombre y manifestarle a todo hombre quién es el que nos ha salvado. Preguntas, dudas, comentarios. Solamente un comentario, hermano. El hermano nos estaba diciendo precisamente lo que está diciendo ahí, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, porque dice que no es esfuerzo humano, ¿no? Dice, porque uno solo no podría aguantar el embate del ministerio sin la ayuda de Cristo. Definitivamente. Entonces, por eso dice, Él está diciendo, Él está luchando, pero según la potencia de Él, la cual está actuando en Él. Si no, Él no podría hacer nada, no podría predicar. Así es. En otra de las cartas dijo más o menos Pablo lo mismo cuando estaba hablando que él era el último de los apóstoles que no tenía por qué ser llamado inclusive apóstol, que era el último, como un abortivo, ¿verdad? Y lo dice, pero sin embargo he trabajado más que todos. O sea, pues bueno, lo vemos en las cartas, ¿verdad? Pero lo aclara, o sea, no está exaltándose, dice, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, es ese punto en donde uno no puede hacer las cosas si no es que el Señor nos equipa, nos empuja, nos exhorta, nos enseña, nos guía, nos lleva y todo, ¿no? Y nos da ese denuedo, porque se requiere denuedo para presentarte delante de alguien y mostrarle al que te sacó del bote de la basura. Lo digo por mí, ¿verdad? Pero sea quien sea, llámese como se llame esa persona. Entonces ese es el punto, eso es lo hermoso, porque a fin de cuentas no le estás hablando tú, a fin de cuentas está hablando el Señor con Él a través de ti. Y ese es el punto, ¿no? Muy bien, preguntas, dudas, comentarios, chicos.